Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy traje la biblioteca también. Vamos haciendo como que estiramos un poquito para que vaya llegando la gente tempranito. Aparentemente es la última mañana de frío. No. Eso me dijeron a mí. Bueno, ¿dónde habíamos dejado la clase anterior? Sucede. Bien. ¿Dónde habíamos dejado la clase anterior? Para un viaje, para estar en la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos de París, para vos y 10 acompañantes, se jugó la producción. Bueno, en la clase anterior habíamos comenzado a introducir la unidad 3. Esto merece algunas religazones de algunas temáticas. Que lo voy a decir brevemente, si puedo, porque después me empiezo a desviar y me voy por las ramas, pero partiendo de la idea de que el suelo de la modernidad es lo que va a generar un modo particular de saber, una episteme, los dispositivos derivados de la misma, léanse manicomio, escuela, cárcel, seguimos en este esquema Foucaultiano, constituyen la base de la razón moderna. Y en la medida que componen la base de la razón moderna, todo aquello que se desvía de este estándar de sujeto normal, seguimos en el esquema Foucaultiano tradicional, no lo vamos a cuestionar para no hacer más lío, pasa a los sistemas reclusivos, es decir, la reclusión no es la exclusión, la reclusión sigue estando dentro del sistema. Es decir, es aquella parte de la sociedad que es separada del conjunto del gobierno de los sanos para su reparación. Es como si uno manda el televisor al service. Bueno, está en el service, estoy esperando que le lleguen los repuestos, pero no lo descarto, queda ahí. Y puede quedar ahí de por vida. Es decir, el método o la metodología por el cual algo es separado del conjunto no es un efecto de la intuición. Estamos siempre en un modelo teórico, porque alguien podrá decir de las arbitrariedades que se hacen en nombre de estas prácticas. Pero lo que nosotros estamos ubicando es este esquema de la modernidad en donde algo es separado del conjunto a partir de un método. Esto, los que hacen el práctico virtual conmigo, lo estuvimos conversando el viernes pasado. ¿Hay alguien del práctico virtual acá? Bueno, puede dar cátedra entonces de lo que hablamos. ¿Le cedo la palabra? No, está bien, es una broma, Menos a las 8:15 de la mañana. Tremendo psicópata el tipo. Bueno. Entonces, esto es separado por medio de un método, y este método no es un método intuitivo. Foucault va a denominar
en un texto Vigilar y castigar, texto de naturaleza hortiva, si lo hay. Vigilar y castigar, Foucault con bigote en la tapa del libro, con un gorro de canuto, diciendo vigilar y castigar. Mi libro, en un homenaje a ese texto, Vigilar y alimentar, tiene una reminiscencia, ¿sí? Vigilar y una cuchara, sí, tomando la sopa. Me hace acordar a mi primera institutriz. Institutriz, qué palabra. La señorita Olga. 1,88 m medía. Ahora la vi, hace poco es instructora de Muay Thai. Obviamente tendría 90 años. Bueno, no importa. Yo me levanto así, no tomo nada, les aclaro. No. Bueno, esto que aparece en Vigilar y castigar como el examen es este impas que componen las prácticas entre una problemática y sus derivadas posteriores. Retomemos algunas cuestiones de este examen. Si yo les pregunto a ustedes si estudiaron para el parcial y me dicen que sí, bueno, fírmenme una declaración jurada y aprueban que estudiaron, no funcionaría de esa manera. Uno debe realizar precisamente un examen, un parcial, un final, que es lo que de alguna manera pone en evidencia la aptitud o no para progresar en el mundo académico. La realización médica. La realización médica indica si uno está sano o enfermo. No es me declaro sano, me declaro enfermo. Hay un impas. Entre el deseo y su realización también se produce un impas. Este impas, esta medida metodológica, esta práctica metodológica científica que está basada en el conocimiento, en la episteme de una época, en la actualidad tiende a reducirse bastante. Por eso es importante marcar esta idea que en la modernidad disciplinar, en la modernidad sólida, el diagnóstico, y subrayen fuertemente esta palabra, es un término con un peso específico. Este tema surgió en el práctico, lo pudimos profundizar, pero vamos a desarrollarlo más acá. Un diagnóstico implica varias cosas. Por un lado es la puesta en acto de una práctica, de un saber. Uno no diagnostica desde la intuición. Y me parece que es gripe. Dice, no. Tiene los signos de una gripe, signos y síntomas. En la actualidad se realizan estudios complementarios, análisis de sangre, de orina, ecografía, ¿sí? Bueno, confirmamos que hay un bacilo, un virus o lo que sea, o por el conjunto de síntomas determinamos que hay una enfermedad. Es decir, el diagnóstico es una construcción. Y esta construcción puede quedar allí, en una relación salud-enfermedad, como una enfermedad de la cual una persona se cura, o puede inscribirse en la dinámica de la microfísica del poder e integrar el legajo de una persona, por ejemplo, las discapacidades. El famoso carnet de discapacidad. Yo no puedo ir, disculpen el humor negro que tengo que utilizar, y declarar que me falta una pierna. Pero usted tiene las dos piernas, sí, pero yo siento que me falta una. Entonces me dan o que soy no vidente, o que tengo otro tipo de afección. Las patologías crónicas, por mencionar alguna, la diabetes, la celiaquía. Ahora, la pregunta que surge, y esto creo que es importante, es si este esquema, esta naturaleza del concepto que proviene claramente del discurso médico, puede ser trasladado o no, o es trasladable, dicho de manera amplia, al campo de la salud mental.
Entonces, la noción de diagnóstico en nuestra facultad ha ganado el prestigio de ser casi una mala palabra. ¿No? Hay numerosos textos donde hay un enojo incluso con la idea de diagnosticar. Como si uno, al emitir un diagnóstico, le arruina la vida a una persona. Lo encasilla. Es muy importante la Y fuerte. Encasilla. Acalla. Macaya Márquez, ¿te acordás del relator de fútbol? Macaya, acalla. Hay que practicar. Bueno, una cuestión es someter a crítica la noción de diagnóstico en la medida de que no es transferible o no es equiparable en el campo de la salud física, orgánica, por así decir, y si es trasladable al plano de la salud mental. Ese es un punto de tensión crítica que podemos conversarlo. Otra cuestión es meramente la impugnación ideológica del término diagnóstico. Ahora, cuando nosotros trabajamos en cualquier situación, necesitamos alguna orientación. Vamos a un ejemplo simple del psicoanálisis clásico. Una persona que consulta por X situación, yo no puedo trabajar si no diferencio si estoy frente a una persona neurótica o a una persona psicótica. No es lo mismo. Dicho ampliamente, ¿no? Tengo que de alguna manera establecer un esquema, una comprensión frente a qué estoy trabajando. No es igual, porque no es igual metodológicamente. El psicoanálisis, por lo menos el que yo entiendo, no se trabaja igual con un paciente neurótico que con un paciente psicótico. No es igual. Si trabajo con niños, ¿es lo mismo trabajar con niños que con adultos? ¿Quién dijo no? Sí, también. Ah, muy bien. ¿Por qué no? No, porque en estructura funcionan de una manera distinta, los conceptos funcionan, no están igual de ordenados en el niño. Primero porque al principio no fue la expresión tampoco. O sea que hay un montón de cosas que se van a ir estructurando. Ajá. O sea, aparte pensándolo en otras materias, ahora es diagnóstica. Digo, para poder estructurar la calidad del niño uno necesita de otra cosa, no puede aplicar la asociación libre de uno. Bien, usted ha dicho algo muy importante. No es lo mismo trabajar con un sujeto en estructuración, cuyo proceso está abierto, a trabajar con alguien cuyo proceso constitucional ya está establecido. Bien, le agradezco mucho el aporte porque acá vamos entrando en esta noción. Si definiéramos desde el punto de vista psicoanalítico qué es un niño, diríamos es un sujeto en estructuración. Entonces, cuando uno va al parque ve un montón de sujetos en estructuración. ¿Cómo le va a sujeto en estructuración? Le dice a un niño que se acerca. Se está estructurando, le dice al de al lado. Mire, sí. Obsérvelo, mírelo cómo se estructura. No está jugando, se está estructurando. Como un lenguaje, mire. Déjelo. Bueno, así. ¿Qué anda ahí estructurándose usted? Salga de ahí. Bueno, esos retos que tenemos los adultos sobre los niños. Bueno, un niño es un sujeto en estructuración. ¿Esto qué significa? ¿Que ya nace con un aparato psíquico constituido? No, tenemos que decir todos al unísono. ¿Ya tiene un inconsciente? Depende de la teoría. Algunos dicen que sí, como dijo el Puma Rodríguez, otros dirán que no. ¿Qué sería el efecto directo del deseo del otro? Bueno, y acá empezamos con las disquisiciones teóricas. Ahora bien, la unidad 3, titulada Cuando el aprendizaje es un problema, no tiene mucho misterio. Es claro que veremos
las problemáticas del aprender. Incluso cuando la pedagogía es insuficiente. Esta idea de insuficiencia de la pedagogía para poder dar solución a ciertas problemáticas es una discusión vigente. Si algo hay que reconocerle a la pedagogía es que es muy tenaz, es insistente. Pese al fracaso con los niños lobos, donde se intenta civilizar al bárbaro, estos niños no tomados por la cultura, criados por animales, intentaron ser educados bajo una pedagogía rigurosa, se fracasó. Tenemos, por ejemplo, la leyenda de Tarzán, el conde Greystock. ¿Vieron la película? Con los monitos que se crían. Bueno, hay varias versiones. Es una leyenda, es un cuento de, no recuerdo el nombre exactamente, ni el autor, ni la fecha, pero tiene todo el aspecto de ser del siglo XIX, que unos miembros de la realeza, creo que inglesa, naufragan en un viaje al África, solo sobrevive la pareja embarazada, tiene un bebé, esta pareja fallece y la cría humana es criada por los monitos, gorilas, o algo así. No voy a hacer chistes con gorilas, son muy obvios hoy en día. La cuestión es que es descubierto, se vuelve de alguna manera un líder de la manada de los monos, tampoco voy a hacer chistes con los monos. Todo se presta, doctor, no, porque ya me tirotearon en mi casa varias veces por hacer chistes. Es llevado a Inglaterra, donde intentan reeducarlo, afortunadamente parece que lo logran, según dice el cuento, y después él vuelve a la selva. La cuestión, le spoileé la película, tiene mucho misterio. Aparte yo quisiera saber cuál era el gimnasio que iba a Tarzán, porque viste en la película siempre... Y la peluquería, siempre aparece con los pelos así el tipo tremendo, falta que esté tatuado. Eso ya con eso, ¿quién tatúa a Tarzán? Sería la pregunta, pero bueno, no importa. Se ve que hacer CrossFit le hacía bien. Bueno, eso es imposible en el plano de la realidad. Es decir, si una cría humana no es de alguna manera desarrollada en un ambiente humano, no se hominiza y la pedagogía fracasa. Habíamos conversado en las primeras clases cómo la criminología del siglo XIX es la base de la psicopatología del siglo XX, las desviaciones, la locura criminal, los actos impulsivos. Frente al impulso es donde surge el impas. Si la persona que comete un delito grave lo hace por una mente criminal específica o está enferma, y esto abre el debate de la imputabilidad. Independientemente de que esto se pueda convertir en una táctica jurídica, estamos hablando de cómo estas grandes desviaciones son la base de la patología, de la concepción de la patología y de la necesidad del cuerpo social de separarlos. Esto es la biopolítica higienista, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, en Vigilar y Alimentar, claramente detallada y convertida en política pública, y su posterior transformación, porque hoy en día no estamos bajo ese modelo. Quedan algunos retoños de ese modelo, pero ya no, cada vez menos. Bueno, ¿qué sucede en el caso de la infancia? La infancia se enfrenta con una problemática gravísima en el siglo XIX, principios del siglo XX, y diría en la actualidad, pero esto tiene su origen en el descubrimiento de los pediatras del siglo XIX, que es la emergencia de ciertas desviaciones sexuales de los infantes. Freud no descubre la sexualidad infantil. Todos decimos que la descubre. Sí, desde un punto de vista la descubre,
Porque lo que Freud descubre es que esa desviación que atormentaba a los pediatras de la época como desviaciones morales, que horrorizaba a la pedagogía de la época, que eran estos niños sexualizados, lo que Freud descubre es que esa sexualidad infantil es una desviación constitutiva de la subjetividad humana. Eso es lo que descubre Freud, que esa sexualidad infantil que se la consideraba una anomalía, una patología, una desviación, una aberración, en realidad se trata no solamente de un aspecto constitucional, sino, como vimos en aquellos 2 parágrafos de 3 ensayos hace algunas semanas atrás, se produce por seducción del adulto. Entonces, nos vamos encontrando con que la infancia empieza a acercarse, a convertirse en un objeto científico y de una clínica de pleno derecho, porque hay una desviación en la infancia. Esta infancia sacralizada, idealizada, nos trae a nuestro célebre perverso polimorfo. Esta sería otra definición de niño desde el psicoanálisis. Es un sujeto en constitución, es un poco más amable que perverso polimorfo. Eso me gritaba mi abuela. Perverso polimorfo, me decía. Cada vez que me portaba mal. Entonces esta niñez, que en el medioevo era un niño en miniatura, en la modernidad que adquiere esta idea de esta infancia objeto de la pedagogía blanca y de la pedagogía negra, obviamente la negra es la mala, la blanca es la buena, este niño idealizado, puro y casto, es opuesto a este niño que es un manojo de impulsos, de instintos, y vuelve nuevamente el esquema de civilización-barbarie en la medida si es la cultura la que civiliza al niño o es la cultura la que pervierte al niño. Todos tienen razón, como decía el chiste, ¿no? 2 campesinos de Polonia van a ver al rabino, porque tenían un litigio. Entonces uno le dice al rabino, le da sus argumentos y el rabino le dice, tiene razón. Y el otro le dice, pero no, porque y el rabino le dice, tiene razón. Entonces los dos se miran perplejos y dicen, ¿cómo puede ser que 2 personas dicen cosas completamente diferentes y los 2 tienen razón? Y los hijos tienen razón. Bueno, esto es lo mismo. Todos tienen razón. La cultura civiliza y pervierte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde la perspectiva, vamos a ir entrando en tema, de una línea teórica, Freud, Laplanche, Silvia Bleichmar, el humano se constituye en el campo de un otro sexuado. ¿Se entiende? Esto no podría suceder si no nos constituiríamos los seres humanos en el campo de un otro sexuado. Si tenemos suerte con inconsciente, pero principalmente sexuado. ¿Y en qué consiste esa sexuación? Es lo que se está preguntando la gente en este momento. ¿En qué consiste esa sexuación? Precisamente en lo que leíamos semanas atrás en Freud, en 3 ensayos. El niño es encaminado a cometer todas las perversiones cuando hay un adulto que lo seduce. ¿Recuerdan el párrafo aquel? Y hace esta comparación con la prostitución, ¿recuerdan? Pero en ello radica, dice Freud,
la predisposición de los seres humanos a las perversiones. O sea, hay una desviación constitutiva, indisciplinable. Pero este impulso que aparece en los niños, este impulso sexual, no es genuino del genoma o del soma humano neonato. Es producto de una intervención del otro y de un otro sexuado. ¿Se entiende? Yo escucho el tipeo y me siento como si estuviera ante un sumariante. No se inhiban, sigan tipeando. Que no decaiga. Seguimos con esta idea de este otro sexuado. Bien, ahora, tempranamente, a raíz de las problemáticas que esto conlleva, estas desviaciones en la infancia, las discapacidades, las deformidades, todo tipo de anomalías son registradas por un nuevo ojo que puede ver, que es el dispositivo escolar. Si uno pregunta, vamos a hacer un estudio sobre la debilidad mental en el siglo XII, es imposible. Uno tendría que ir a la literatura, tendría que ir a ciertos textos y a lo mejor deducir que fulano de tal tenía algún tipo de afección. Disculpen que use un lenguaje un tanto convencional, porque es imposible cuantificarlo. Ahora, cuando uno tiene un dispositivo con un método que establece con claridad quién puede estar dentro del esquema y quién no, es mucho más simple. Por ejemplo, primer grado en el año 1930. Las pruebas PISA que se dice hoy en día, ¿no? Que muestran el rendimiento. Esto, si no tenemos el instrumento metodológico, es imposible. Absolutamente imposible. O muy complejo. O tenemos que inferir. Ahora, si nosotros decimos, ¿cuánta gente murió de peste negra en la Edad Media? Y no sabemos, porque, qué sé yo, si era peste negra, si era otro tipo de peste, si murió en combate, no sabemos. Ahora, decimos cuánta gente murió de COVID en la pandemia y podemos tener un número más preciso, aunque por ahí se cuelan otras patologías y fueron, pero uno puede decir estadísticamente, hay un porcentaje, y de este porcentaje hay un 5% difuso. Pero no tiene, bueno, esto pasa cuando hay un dispositivo, entonces vamos viendo que hay una relación que se va construyendo entre las características del dispositivo, lo que en sí mismo puede establecer como dentro o fuera de la norma, y aquello que luego es, de alguna manera, estudiado. Bien. Entonces, hay una naturaleza o un origen que parte de esta construcción. Una construcción a partir del conocimiento de una época, una distinción clara entre salud y enfermedad, entre normal y anormal, un dispositivo que trabaja, que invoca un tipo de saber puntual. En el caso de la psicología, esta problemática se hace ver rápidamente. Finales del siglo XIX, Freud toma de alguna manera nota de esta problemática de época, la sexualidad infantil, esta desviación. Y al mismo tiempo esta idea del desarrollo, es decir, si el niño es un sujeto en constitución, lo que vamos a ver es un desarrollo, es decir, no nace con un formato en miniatura del producto final. Es decir, cuando yo me encuentro con alguien que me conoció de niño, cada vez van quedando menos, y me cuenta, yo es como que digo, bueno, sí, pero no soy yo. Yo quería ser astronauta. Ponele. No, porque a vos te gustaba mucho y siempre hablabas de esto. Y uno empieza a sentir un poco de pudor.
Pero no hay que irse tan lejos en el tiempo. Cuando uno tiene chicos, adolescentes, y uno les cuenta por momentos que hacían de chiquitos, es el momento que el pibe se te quiere ir a la mierda porque siente un poco de pudor, que uno le cuente a qué jugaba de chiquito, qué decía, qué cosa, porque no se siente identificado, no ve esa continuidad. O sea, en este proceso constitutivo de los sujetos hay grandes cambios. Buen día. Sí, señor. Los chicos Muy breve. Disculpen. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Buen día. Chicos, buen día. Con todo el respeto que ustedes se merecen en la facultad, mi nombre es Alejo y mi hijo se llama Ulises. Ando pasando por los salones pidiendo una colaboración a los chicos si nos quieren ayudar para comprar para comer. Con todo respeto y corazón nosotros se lo vamos a agradecer. Voy a pasar por cada uno de ustedes con lo que quieran ayudarnos. Nosotros se lo agradecemos con todo respeto y muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Bien. ¿Dónde habíamos quedado? Que no se identifica cuando el ser niño, en el relato de cuando era niño. Bien, porque hay una discontinuidad. O sea, el desarrollo no es lineal. Tiene cambios. Recuerdan que Freud hablaba de la amnesia infantil, del periodo de latencia. Hay una parte de nuestra historia de la cual los sujetos no tenemos un claro registro. Bien, entonces, esto abre a los grandes debates de la psicología. Las teorías del desarrollo, ciertas teorías psicológicas, los distintos paradigmas que estuvimos viendo. No es lo mismo para Freud, para Piaget, para Vygotsky, para Goleman, para distintas líneas teóricas. No es lo mismo una teoría que se inscribe en el campo de la subjetividad que una que no lo esté. No es lo mismo una visión del campo de una perspectiva, como actualmente se llama neurocientífica, o de alguna teoría de la subjetividad. Bien, esto ya de alguna manera lo hemos transitado. Lo que vamos a encontrar es que desde los comienzos de esta problemática, la primer práctica que se ocupa por fuera de la pedagogía y del saber médico pediátrico de las afecciones infantiles es el psicoanálisis. No hay otra. Puede haber alguna experiencia dispersa por ahí, pero el primer debate fecundo y que establece una clínica es el psicoanálisis. ¿Y dónde empieza esto? Se pregunta la gente en casa en este momento mientras miran la clase desde todo el mundo. Podríamos hablar del caso Juanito, como la primera experiencia psicoanalítica con un niño. Freud le pide a sus discípulos, me lo imagino a Freud con una toga cada vez que digo discípulos, diciendo: observad a los niños. Y los discípulos hacen así, se dan vuelta y se van a observar a los niños. Hay un chico jugando y detrás de un árbol sale un discípulo de Freud y observa y toma nota. Porque Freud, ¿qué estaba estudiando en aquel momento? El origen de los síntomas, las reminiscencias de la sexualidad infantil en la vida adulta, el mecanismo del síntoma y nuestro viejo y querido complejo de Edipo, que cada vez se lo nombra menos. El complejo de Edipo. Entonces, ¿qué dice Freud? Observad a los niños para verificar si esta dinámica teórica es vigente. Porque Freud tenía una fuerte comprensión positivista de todo esto. ¿Se entiende? Ahora, el caso Juanito, considerado el primer caso de un análisis infantil, yo diría que se parece muy poco a un análisis infantil, a lo que sería un tratamiento. ¿Por qué? Se pregunta la gente en casa en este momento. Primero, porque es realizado por el padre. Freud hace como una supervisión. Freud vio, creo que 2 veces en su vida a Hans. Hay una foto muy cómica, porque
Freud tenía, además de sus discípulos, con la toga y ahí todos, había gente que se formaba, gente de la cultura vienesa. Pensemos que la Viena y la Austria finisecular y de principios del siglo XX era prácticamente la élite cultural del mundo, el mundo germánico. Y en estas transformaciones había personas fuertemente interesadas en esta ciencia de avanzada que aparecía el psicoanálisis, que iba a develar los misterios de la mente. Y al mismo tiempo predominaba una concepción que no es menor, que yo diría tiene hasta el estatuto de una creencia, de que aquellos hallazgos que podíamos encontrar en los pacientes constituían signos universales, porque estábamos explorando las instancias más primitivas de la mente humana. Entonces todos teníamos lo mismo de alguna manera, eran rasgos generales de la especie singularizados en las personas, pero cuando hablábamos de pulsiones, hablábamos de huellas mnémicas, era universal. ¿Se entiende? Entonces había una idea de que estábamos descubriendo el trasfondo de la mente humana, así como quien descubre, no sé, los dinosaurios, los antepasados de nuestra especie. O sea, esta etapa primitiva, había una idea de encontrar, de vencerle, digamos, una batalla más a Dios con respecto a los orígenes del mundo y de la vida. Ese es un imaginario presente. Esto que digo... ¿Qué fue eso? ¿Todos escucharon eso? Algo pasó. Algo pasó. Cuando abordemos brevemente algunos postulados de la teoría kleiniana, esta noción está muy presente. Que en estos rasgos primitivos, sobre estas marcas primitivas que encontramos en un sujeto, son universales. Esta idea de una pulsión innata y de un yo innato que aparece en la teoría kleiniana. Bien, ahora, no quiero perder este punto. El caso Juanito es un caso que Freud supervisa, es una observación de niño. O sea, ¿qué pasó con la transferencia? Con la asociación libre, con el método. ¿Hubo método analítico? Yo creería que no, porque el padre de Hans, a mí cuando yo leí el caso Juanito, no que me paso leyendo el caso Juanito, pero dije, qué padre tan hincha pelota, dije en un momento, que le pide asociaciones al pibe, el pibe está jugando, se mete, interviene. Pero ahora, ¿qué aparece en Hans? Los sueños, el síntoma y la presencia de la sexualidad infantil y del complejo de Edipo. ¿Qué es lo que le interesa a Freud? Porque ¿qué piensa Freud hasta el momento de la infancia? La infancia es algo que aparece en mojones de la vida adulta. Por lo tanto, no estamos hablando de una infancia en situación infantil. Estamos hablando de una infancia reconstruida por la neurosis del adulto. Ahora, esa es la infancia. El mismo Freud no es ajeno ni ingenuo frente a esto, lo sabe. Por eso, observad a los niños. Bien, una de las que observó a los niños fue su hija Anna Freud, la nena. Anna Freud. Y por otro lado, su archienemiga, como si estuviéramos en Patito Feo, la tía Melanie Klein. Vieja mala, sí lo era, la tía Melanie. Ahora, hay una serie de experiencias que se dan previo a esta trama de Patito Feo entre Anna Freud, la nena, y la malvada Melanie Klein, que son otras experiencias, por ejemplo, la de Hugh Helmut. Ya digo Hugh Helmut y me recorre un escalofrío. Helmut. Una dama, supongo, no me acuerdo, alemana, 1,88 m, 142 kilos, que comenzó a aplicar en un mix de técnicas pedagógicas algunas interpretaciones psicoanalíticas. Bueno, Hugh Helmut muere asesinada
por su sobrino que fue su paciente. O sea, si estábamos hablando de la patología y la criminología, acá tenemos un caso interesante para ver. Pero sacando este dato de color, la clínica con niños desde el campo del psicoanálisis tiene una fecha de inicio. Y vamos a ubicar esa fecha de inicio en el coloquio de análisis infantil inmortalizado en el texto de Melanie Klein, Simposium de Análisis Infantil, donde cuestiona abiertamente el texto de Anna Freud, Principios del Análisis Infantil. Tenemos en esta esquina, con 48 kilos, a Anna Freud, defensora del título, y a Melanie Klein, con 47 kilos y medio, en el Luna Park, que se enfrentan en el coloquio de análisis infantil. Inmortalizado el texto del Simposium del Análisis Infantil de Melanie Klein, donde Klein despedaza, la saca a Anna Freud en el tercer round por nocaut, y después, bueno, la revancha se da unos años después, y así, bueno, la serie de peleas, y empieza una polémica por el análisis infantil. Es decir, si uno dijera o suscribiera que la historia del psicoanálisis es la historia de las discusiones, admitimos que la clínica con niños surge en esta fuerte controversia. Anna Freud, Melanie Klein. Tras el mandato de observar a los niños, surgen estas dos grandes figuras, Anna y Melanie. El mundo ya empezaba a horrorizarse, el mundo psicoanalítico, por los trabajos kleinianos. Entonces Anna Freud escribe Principios de Análisis Infantil, donde hace de goma a Melanie Klein, porque Anna Freud tenía una lectura de su padre, digamos, muy doctrinal. Ella entendía los conceptos de una manera doctrinal. Entonces decía que el niño no puede asociar libremente. Dada su etapa temprana del desarrollo, no podía asociar libremente. Aún estaba fijado a sus objetos primarios, es decir, no podía desplegar una neurosis de transferencia como el adulto, porque aún se encontraba fijado a los objetos primarios. Tiene razón. Tiene razón. Por otro lado, decía, no en estos términos, que hay una subjetividad infantil. Y además, Anna Freud pensaba que el psicoanálisis debía, y esto es muy interesante, nutrirse de otras ciencias. El método analítico para el trabajo con niños es insuficiente para explicar el fenómeno de la patología infantil. Entonces, muchos anafreudianos, entre ellos Spitz, de alguna manera Winnicott, Bowlby y otros, no porque eran anafreudianos, sino siguiendo esta idea, hacen desarrollos con vinculación del psicoanálisis con la etología, con teorías del desarrollo, con la neuroquímica, si se quiere, etcétera, etcétera, y van construyendo. Uno lee un texto de Anna Freud, quienes lo hayan leído, y ve que hay citas múltiples. Invoca estudios, trabajos, era médica. Bueno, del otro lado aparece Klein, que tiene una historia muy particular. Melanie Klein, ella, estamos hablando de una disciplina que se daba en el seno de las comunidades judías europeas, ambas viejitas paisanas hoy en día. Y Klein, bueno, ella por cuestiones de trabajo migra de Berlín a Hungría y ahí comienza su análisis con Ferenczi, Sándor Ferenczi. Que Ferenczi tenía una técnica que él llamaba técnica activa, donde intervenía mucho, análisis mutuo, tenía una cuestión bastante activa, y uno podría pensar que la técnica del juego de Melanie Klein es una herencia
de las técnicas activas de Ferenczi. ¿Por qué? Porque en el juego infantil, estoy spoileando algunas cosas, el analista está activo, no está pasivo escuchando, interviene en el juego. Es decir, se entremezcla con el mundo objetal del otro. Ahí se recibe de alguna manera de analista, no siendo médica, imagínate, flor de quilombo. Entonces Klein empieza por derivaciones de amigos, primero iba con un cajón de juegos a la casa de los niños y a partir de distintas inquietudes comienza algunas experiencias analíticas con distintos niños cercanos a la familia. Entonces Klein, no vamos a entrar mucho en esto, pero marca algunas diferencias que llegan al coloquio y al simposio de análisis infantil, donde cuando dice, y empieza a atacar uno por uno, a devolver golpe por golpe y dándole un poco de más a Anna Freud. Porque dice, cuando Anna Freud dice que no hay neurosis de transferencia porque el niño aún se encuentra fijado en los objetos primarios, acá Klein dice, déjame a mí, que la hago percha, dice, así se remanga y dice, pero no seas bruta, más o menos así, le dice Anna Freud, no podés confundir el objeto real con la imago, con el objeto interno. Cross a la mandíbula de Klein. Por lo tanto, claro que no hay asociación libre, porque estamos de acuerdo que hay un yo no desarrollado. Pero hete aquí que el niño juega, y cuando juega pone en acto las fantasías. Fantasía, en la teoría kleiniana, es puesta en acto del inconsciente. Descarga. Es una descarga directa del inconsciente, que es representada en el juego por una proyección. El niño personifica en el juego un elemento de su fantasía. Y aquí la gran revolución. Esto es una revolución lo que les voy a comentar ahora. Y es una revolución porque sigue revolucionando. Entonces ahí Klein ya con una Anna Freud contra las cuerdas, madura el knockout, decía Príncipe. Yo estoy relatores de boxeo de otros tiempos. Entonces, si el niño pone en acto las fantasías, el juego sustituye, o el juego es la asociación libre en el niño, lo que es la asociación libre en el adulto, con la palabra. El niño no asocia libremente, pero juega. Por lo tanto, el método analítico es válido en la infancia. A diferencia de lo que planteaba Melanie Klein, que había que como que preparar al niño para un análisis, y acá dice una palabra que le costó la carrera, que había que hacer como cierta pedagogía con el niño para que logre conciencia de enfermedad. Para Klein no importaba. La situación espontánea del análisis era suficiente para llevar adelante un análisis infantil. Y le estaban contando a Anna Freud en la lona, cuando iban más o menos por la cuenta por número 5 o 6, se para Klein, se para Anna Freud y sigue un poco más la pelea. Porque, ¿qué plantea Anna Freud? Sí, pero la interpretación kleiniana es una interpretación cruda y cruenta. Y que si el niño está, de alguna manera, instalando la represión, lo que hacen las interpretaciones kleinianas es resexualizar al niño. Entonces, con eso llegó al cuarto round, más o menos. Hasta que Klein le responde. Y acá vamos a hacer un paréntesis, porque la teoría kleiniana va a plantear algo también sumamente novedoso, inédito a la época y fundacional de la clínica con niños. Y esto no es que en este momento esté intentando yo lucirme con conocimiento de historia, sino que esto va a impactar fuertemente en este texto.
Aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva. Es importante que ustedes vean que cada analista contemporáneo, consciente o inconscientemente, toma posición frente a la historia del psicoanálisis con niños. Klein plantea, a partir sobre todo del célebre caso Dick, que un monto incontrolable de ansiedad, y cuando hable de ansiedad está hablando de una incidencia directa de la pulsión en el yo, ella le dirá los instintos, tiene un vocabulario un tanto más rústico, en la medida de que esto, ella tiene una teoría, donde dice, nacemos con un montante de agresividad. Y ella va a hablar de, se me borró la palabra, dije agresividad, bien, ya va a venir. Es decir, la pulsión agrede al objeto, agrede sadismo. ¿Por qué me lo habré olvidado? Traigan el diván, ya, pasó acá, en vivo, para todos los argentinos. Sadismo. Ella le dice sadismo. Hay un monto de sadismo y ataca al objeto. Ataca al objeto, cuerpo, está todo mezclado en la obra de Klein. O sea, el inconsciente kleiniano es como el cajón de las medias. Están todas mezcladas. Las mías, por lo menos. Está todo mezclado. A veces uno no entiende de qué habla Melanie Klein. Y es real. Es como uno lee los textos y empieza como a enloquecer por momentos. Es mucho más oscuro que Lacan en muchas cuestiones, la obra kleiniana. Bueno, entonces esta agresión ataca al objeto. Cuando esta hipertrofia pulsional o instintual destruye al yo, entonces ¿qué hace el yo? Para defenderse proyecta. Saca del yo, proyecta hacia afuera esa agresividad. Y en esa proyección, por contigüidad y semejanza con un objeto inconsciente, porque Klein dice el niño nace con un conocimiento inconsciente del pene y el pecho. ¿Y por qué? Porque lo digo yo, dice. Y se acabó la historia. La clínica demuestra que es así. Y pues lo digo yo. Funcionaba así. Cállese la boca, o lo interpreto. Y así. Entonces un objeto, por ejemplo, si un niño pequeño juega con esto y lo choca, ella interpretaba coito parental. Porque el niño nace con un conocimiento inconsciente del pene y el pecho. Es decir, ella lleva a un extremo la teoría de las fantasías originarias. O sea, es una representación que está. O sea, tampoco es para enamorarse de la teoría kleiniana lo que estoy planteando. O sea, era bastante virulenta en algunos conceptos. Ahora bien, ella al plantear esta escena de sadismo es representada en la fantasía. Entonces, cuando el analista interpreta, provee de cierta simbolización, genera alivio de estas cantidades y el yo simboliza. ¿Qué va a plantear Klein? Que el yo se desarrolla a partir de la simbolización. ¿Cómo se sale de esta crudeza de instintos e impulsos? Por medio de un desarrollo del yo mediante la simbolización. Genial. ¿Qué está diciendo la tía Melanie, entre otras cosas? Que el desarrollo del yo, el progreso psíquico humano, no se va a dar de manera natural, por paso del tiempo, como quien riega una planta y crece, sino que se va a dar en la medida de que estas ansiedades primitivas encuentran un camino de simbolización. Entonces, esto es una genialidad, y con esto en el cuarto round cae Anna Freud, porque Klein le mete un uppercut con esto, y le dice que
Si no se produce un proceso de simbolización de estas ansiedades primitivas, el yo no se desarrolla. Caso Dick, caso Erna. ¿Dónde está la genialidad? Por primera vez en la historia de la pedagogía, de la pediatría, del campo del psicoanálisis, se plantea que el yo o el sujeto puede detener su desarrollo por un conflicto en su trama constitutiva, que no compone ni organicidad ni una cuestión del aprendizaje, sino que se da por no poder resolver el conflicto intrapsíquico. ¿Se entiende lo revolucionario de esto? Una hipertrofia de angustia detiene el desarrollo, pero angustia no es estoy angustiado. Es una descarga inmanejable para el aparato psíquico, detiene el desarrollo. Una sumatoria de fantasías, siguiendo la teoría kleiniana, que atormentan al yo, que lo inundan de cantidades, el yo no puede desarrollarse. Cuando Klein comienza con Dick a interpretarle Tren Dick entrando en mamá y empieza a ponerle palabras, Lacan acá se saca el sombrero frente a Melanie Klein, porque dice, le enchufa lo simbólico. Lacan le hace el saludo de reverencia a la genialidad kleiniana. Lacan se toma de esto, pero da vuelta a la teoría. Porque Lacan está trabajando en un tiempo y en el contexto de la lingüística susoriana. ¿Pero qué hace Klein en los términos de Lacan? Le arma la cadena significante. Pero la teoría kleiniana alivia la angustia cuando es como si fuera una inundación, desagota la pileta de angustia para que la simbolización progrese. ¿Se entiende esto? Acá el psicoanálisis inventa una clínica donde no la había. Es decir, un problema del aprendizaje no es un problema de aprendizaje, puede estar dado porque esta estructuración psíquica se encuentra colapsada de fantasías, en términos kleinianos, de cantidades inmanejables. Y que la simbolización, pero no es decirle, sino poder comprender la relación entre la imago, el objeto interno, el objeto de la pulsión y el objeto de la realidad. Klein dice, la salud mental es cuando la imago se corresponde con un objeto de la realidad. ¿Alguien vio la serie Stranger Things? Bueno, la primera y la segunda temporada es tremendamente kleiniana. Ese niño que queda en esa otra dimensión monstruosa, ese es el inconsciente kleiniano. Y es el inconsciente kleiniano frente al derrumbe de la infancia ante la emergencia de la pubertad, donde vuelven las ansiedades paranoides. Entonces, ¿qué trabaja muy bien la serie? Ese monstruo que aparece y que lo persigue es la madre que está afuera. Si uno lo ve desde esta dinámica kleiniana, es muy interesante. ¿Cuándo reaparece esa dimensión aterradora? Cada vez que progresa la pubertad. Porque ese niño queda atrapado en una infancia y que no puede romper. Queda atrapado en una infancia que no puede romper. Cuando desarrolla la pubertad, no me acuerdo ya en qué temporada, que van a ir al baile y que todo esto, ahí hay un chico que logra elaborar esas cantidades aterradoras hasta que vuelve a aparecer la sexualidad infantil. O sea, uno de los grandes méritos de la teoría kleiniana es situar en primer plano la sexualidad infantil como una sexualidad al mismo tiempo que es constitutiva, sumamente perturbadora, si los sujetos no armamos las defensas. Y las defensas son la simbolización. Defensa no en el sentido patológico, sino en un sentido de que hay un aparato psíquico que se defiende de cantidades. Que si no logra defenderse, esas cantidades lo abruman, lo derrumban, lo avasallan, lo destruyen. Klein
se va al carajo en esta concepción porque ella parte de una idea como si todos fuéramos psicóticos restituidos. Y la infancia vinculada a una idea que es acorde a su época, geológica, es decir, el inconsciente es la lava volcánica, es el origen del mundo. Pero no podemos vivir en la lava volcánica porque nos derretimos. Ahí va apareciendo la defensa. Ese enfriamiento de la Tierra que permite condiciones de habitabilidad, pero en el centro de la Tierra, en el núcleo, sigue la lava. Si la defensa falla, el mundo se derrite ante la fantasía y todo el campo simbólico colapsa. Si el Edipo freudiano es trágico, el Edipo kleiniano es aterrador. Es aterrador. Donde Freud encuentra el inicio del complejo de Edipo, Klein encuentra su culminación, porque Klein parte de una idea de Edipo temprano. Ya tempranamente hay objeto, hay pulsión, hay superyo, y es un todos contra todos. Aportes psicoanalíticos para la comprensión de la problemática cognitiva, texto que van a leer para la próxima más de una vez, lean y relean varias veces, Silvia Bleichmar, texto del año 93, 31 años tiene esto. La mayoría de ustedes no habían nacido. Yo sí había nacido, pero era muy chiquito. Bleichmar va a plantear en esta conferencia lo que es el núcleo de lo que luego se conocerá como la fundación de lo inconsciente, psicoanálisis y neogénesis, y sus trabajos que van a aparecer acá. Subjetividad y aprendizaje, problemáticas educativas y psicoanálisis, y acá hay una compilación de aportes del psicoanálisis para una teoría de la inteligencia. O sea, estas ideas que yo planteo entre inteligencia y simbolización, no soy nada original. Todo esto viene retrabajado acá. Está el seminario Inteligencia y Simbolización, miren qué gordo que es, miren todo lo que hay para decir. Estamos hablando de una autora que ha producido mucho para el campo educativo. Bleichmar, algunas cuestiones ya no nos van a sorprender porque las hemos anticipado, pero va a pensar qué es la inteligencia para el psicoanálisis. Porque si vamos a hablar del campo del aprendizaje, lo que tenemos que pensar es si desde el psicoanálisis se puede pensar una teoría de la inteligencia. Pensemos que tenemos algunos antecedentes. Los textos de Alicia Fernández, La inteligencia atrapada, los textos de Sara Paín, algunos otros desarrollos, pero Bleichmar lo que va a desarrollar es un recorrido donde se va a posicionar frente a la historia del psicoanálisis con niños. Como les decía anteriormente, todo autor psicoanalítico que gravite en el campo es alguien que toma posición frente a la historia del psicoanálisis infantil. Tiene su origen en la polémica Anna Freud-Melanie Klein. Algunos méritos de Anna Freud. La entrevista con los padres. Klein no trabajaba con los padres. Anna Freud sí. Anna Freud tenía el ideal de que el psicoanálisis podía colaborar con el desarrollo de la humanidad y la salud. Por lo tanto, tenía lo que ella llamaba, lo que se podría pensar como la psicoprofilaxis. Ella decía, no es lo mismo un niño que duerme con los padres a un niño que no duerme con los padres. Desarrolla la teoría de las líneas de desarrollo. ¿Qué trabajo psíquico más o menos debe desarrollar un niño a cada edad? Es bastante interesante. O sea, no era ninguna sonsa Anna Freud. Acá está absolutamente degradada, pero no podríamos pensar en un Winnicott sin una Anna Freud. En un Spitz, el que habla del marasmo infantil,
por ejemplo, en un Bowlby, en un Kohut, por ejemplo. No podríamos pensarlo sin los desarrollos de Ana Freud. Entonces Bleichmar va a partir de una pregunta que ya nos hemos hecho entre naturaleza y cultura, entre lo innato y lo adquirido. Si hablamos de inteligencia humana, estamos hablando de algo innato o adquirido. Obviamente podemos pensar hoy en día que hay un componente innato que es condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, ¿de qué deriva la inteligencia humana? Bueno, va a plantear una primera hipótesis que es sumamente revolucionaria en el año 93. Situémonos en el punto máximo, lo digo de esta manera, de hegemonía lacaniana en el campo del psicoanálisis institucional de las universidades, en el albor de las instituciones lacanianas de Buenos Aires, Rosario, donde tenían cientos de aspirantes, a diferencia de otras instituciones psicoanalíticas mucho más empobrecidas en su convocatoria. Ahora voy a decir una frase muy provocadora. Agárrense, porque cuando yo provoco, provoco. En esta instancia, digamos, de máxima efusividad del lacanismo, por lo general se corresponde con un momento de gran decadencia. Los movimientos masivos, cuando más masivos se vuelven, por lo general ya empiezan a ponerse decadentes, reduccionistas, donde todo era el goce y el significante, el deseo del otro. Se hablaba del sujeto, nadie entendía muy bien de qué hablábamos cuando hablábamos de sujeto, de goce, de síntoma. Teníamos todo un lenguaje sumamente cerrado, que el significante va para acá, que el significante va para allá. Cada uno tenía su Lacan. Lacan, como decía Leukovich, yo solo sé que Lacan dijo algo después. O sea, no, pero Lacan dijo, no, pero después, te dicen. Pero en el seminario 2 dijo, no, pero en el 8, te dicen. Bueno, el problema de la traducción, los seminarios de Miller, no estaban publicados, no está establecido, estaban los seminarios apócrifos, las lecturas de los escritos traducidos por Montoto, porque no se entiende un pomo cuando uno lee un escrito de Lacan. Hay oraciones que no hay un punto en 8 renglones. ¿Y esto qué está diciendo? Bueno, estas cosas, ¿no? Después venían los lacanianos claros, venía David Nacios, Alejandro Ariel y otros lacanianos más claros, pero la cosa estaba bastante hermética. Entonces Bleichmar, en ese contexto, vuelve a replantear algunas cuestiones, ¿no? ¿Qué es un síntoma para el psicoanálisis? Si el síntoma es el deseo del otro, entonces eso yo me quedo un poco pedaleando en el aire. Si el síntoma es el deseo del otro, bueno, pero ¿de quién es el síntoma? ¿Es mío o es del otro? Le pregunto, no, le dice el analista, es mío, ni eso me dejan a mí, ni mi síntoma siquiera. Bueno, todo del otro, bueno, cosas un poco confusas por momentos. Y una aproximación, sobre todo una teoría fuertemente filosofizada. Había que estudiar 20 filósofos y después leer la interpretación de los sueños. Y uno quedaba así medio pedaleando en el aire. Ahora, el problema empieza con la infancia. ¿Qué pasa en el psicoanálisis con niños? Lo cual implica resituar discusiones. Nuevamente, no es lo mismo hablar de infancia en el contexto del análisis adulto, donde el niño es aquel remanente de la sexualidad infantil en la neurosis del adulto, que volver al plano del sujeto en constitución. O sea, uno no puede esperar que se termine de constituir para interpretarle. No, es algo que está aconteciendo. Bien, Bleichmar va a ese debate. Entonces, si hablamos de innato o adquirido, bueno, el psicoanálisis no está tan despojado de este dilema o de esta controversia, porque en la teoría kleiniana hay un componente innato muy fuerte. Nacemos con montantes de agresividad y de sadismo establecidos. ¿Por qué? Porque lo digo yo, dice Klein. Porque la clínica así lo demuestra. Ahora, todo es adquirido en el campo del lenguaje del otro, es decir, el niño es el reflejo de la estructura materna, exclusivamente, como plantea Maud Manoni.
en la primera entrevista, sí, con el analista que se llama, sí, primera entrevista, texto interesantísimo, en donde Manoni le interpreta al niño el deseo de la madre, por ejemplo, la primera entrevista. Está bien, Manoni trabajaba en los hospitales de París y a veces era como muy expeditivo en algunas interpretaciones, hay que entender el contexto, pero le interpretaba al niño el síntoma de la madre, por ejemplo. Entonces, traje este otro. Ahí está, este. En los orígenes del sujeto psíquico. Texto que es la tesis doctoral de Silvia Bleichmar, dirigida por Laplanche. Vamos a leer un pequeño párrafo. Creo que... Y con esto los dejo en paz, porque veo caras de agotamiento. Este es los orígenes del sujeto psíquico, tesis que escribe Bleichmar, dirigida por Laplanche, Yacine Pontalis, del año 84. Dice Laplanche en el prólogo a Silvia Bleichmar. Laplanche, el del diccionario, le prologa el texto a Silvia Bleichmar. Bleichmar después le traduce al castellano todos los textos, por lo general, de Laplanche, que andan dando vuelta, los traduce Silvia Bleichmar. Dice Laplanche, que después va a ser interesante en algún momento volver a la discusión entre Laplanche y Lacan. Qué quilombo todo esto. La gente me mira diciendo, este muchacho, ¿qué mierda está haciendo? ¿Qué tomo? Claro, porque me interesa todo esto. Queremos probar. Los tiempos míticos no son construcciones, porque se hablaba en aquellos tiempos que los tiempos originarios eran tiempos míticos, porque el lenguaje no llegaba a tomarlos. Vamos entendiendo que lo preedípico son tiempos míticos. O sea, lo preedípico era un tiempo mítico, donde solo estaba el otro, donde el otro era el yo de, bueno, las cosas. Los tiempos míticos no son construcciones, son movimientos reales de estructuración del sujeto psíquico que, aun cuando no podemos capturar en su subjetividad, podemos cercar como se cerca un elemento en la tabla periódica de Mendeleev. Tal vez no podemos tocarlo, pero sí podemos conocer su peso específico, su densidad, su efecto, su combinatoria. Releo. Los tiempos míticos no son construcciones, son movimientos reales de estructuración del sujeto psíquico que, aun cuando no podemos capturar en su subjetividad, podemos cercar como se cerca un elemento en la tabla periódica de Mendeleev. Tal vez no podemos tocarlo, pero sí podemos conocer su peso específico, su densidad, su efecto, su combinatoria. El primer párrafo es contundente, no es una construcción, una entelequia, es algo real. Pasó. Y aunque no podemos tocarlo, sí podemos comprender su materialidad en virtud de sus efectos en un sistema. ¿De qué está hablando Laplanche acá y Silvia Bleichmar en el libro? Es lo que se están preguntando todos los argentinos en este momento. De la fundación del inconsciente. El inconsciente es fundado, no está desde los orígenes, no viene del otro porque sí, es fundado. Y es fundado a partir de movimientos psíquicos que determinan
la estabilización de la estructura psíquica. Y esto es real, o sea, sucede. Este libro es la demostración de la tesis laplanchiana, si se quiere, de la fundación de lo inconsciente por la eficacia, la constitución, y esto anótenlo, yo sé que están cansados, pero un partido se te puede ir en 5 minutos si no lo bancás. Aguanten esto. Es fundado por medio de la represión originaria. Es la represión originaria la que divide el aparato. Sin represión originaria no hay inconsciente fundado. Es decir, no nacemos con un inconsciente ni viene por vía transitiva del inconsciente del otro. Es un acto de singularización que da origen a la subjetividad humana. Si no hay subjetividad, no hay aprendizaje, en términos humanos. Si no hay fundación del inconsciente, no hay inteligencia humana. ¿Por qué esto es tan importante? Porque lo que tenemos que pensar frente a un caso, frente a una situación donde está afectada la inteligencia, es si está fundado el inconsciente. Por lo tanto, el inconsciente ya no es obstáculo, como puede aparecer en La inteligencia atrapada de Alicia Fernández o en los textos de Sarah Pain, como un obstáculo donde el trastorno de aprendizaje está dado por mecanismo del síntoma. Lo que está planteando Bleichmar es algo mucho más complejo. Es que el inconsciente, la fundación del inconsciente, es condición del aprendizaje. Es condición de la inteligencia humana. Es condición de la sujetación. Es decir, no hay sujeto en la medida de que el inconsciente no sea fundado. Lean el texto para la próxima, aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva. Y recomiendo que lo lean más de una vez. Preguntas, ideas, llanto, descargas motrices, hoja de asistencia. No las di. Será la próxima. Sí.